Es un hombre, podía haber sido una chica. Ya empezamos. Pero es igual, te quiero lo mismo, ¿eh? Si el amor es puro, ¿qué importa? Eso sí, también es verdad. ¿Qué importa? ¿Quieres dedicarle...? Sí me gustaría que me dedicara a algo, ¿no? Ya que nos está viendo toda España. ¿Sí? Es una ilusión Bueno, que pues tengo. tú nunca le vas a ver tan cerca como hoy, ¿eh? Realmente. Lo he visto un alguna poquito. vez un poquito lejos y siempre he intentado hablar con él. Pasa que cuando un hombre tiene la fama que tiene María Nicole Corto es muy difícil no acercarse a él, sino primero estos son las niñas y uno cuando ve tantas niñas sale en la puerta del camerino ya te vas y dices, bueno, ya para que veas. Bueno, vale. Pero ahora sí vale, que no hay tantas niñas que están todas sentadas y estoy aquí delante. Vale, tampoco te enrolles tanto, vale. Pues me la deben esconder porque yo no la veo. Marianico, Dime, dedícale algo, los próximos chistes que yo os dejo un momentito ahí. Tú puedes quedarte por aquí, más cerquita de él. ¿Tienes cerquita de pinta? él. ¿Has hecho la mili? Hombre, Y además es algo que me encantó. ¿Dónde Una hiciste la experiencia- mili? Mallorca. Será una Mallorca. copia. Una experiencia para mí. Sí, lo que sé que te pasó una cosa en Mallorca cuando te preguntó el capitán médico, ¿tiene usted algo que alegar para hacer la mili? Tú dijiste, sí señor, que soy sordo. Dice, ¿qué es sordo? Dice, como una tapia. Se fue a 5 metros el capitán y le dijo a un soldado, y te disparan alto a ver si lo oye. Y dijiste tú, aunque tiene un cañonazo no me va a enterar. Y, claro, ¿qué tal, majete? ¿Y de dónde eres? Bueno, yo soy de San Feliu, soy de Barcelona, San Feliu de Bregat, pero también quería mandar, si me lo permite, un saludo al Bisol Marqués, Ciudad Real, que están por ahí, son los pueblos de mi padre y me encanta ese pueblo. Ah, sí, que eso está cerca de San Feliu. No, está en la otra punta de España. Un pero momento, es igual. perdone, si no les importa que les interrumpa, porque yo creo que se harían con el escenario y se quedarían ahí toda la noche los dos. Es que veo aquí a alguien un poquito, vamos, que ha reaccionado ante no sé qué. Hola, Hola, ¿qué tal? buenas noches. Ese es mi gorro. Marianico, ven acá. ¿Cómo? Un momentito. ¿Qué? ¿Cómo que ven a... Oye, aquí mantengamos el orden, ¿eh? Que la que manda en este programa soy yo. ¿Qué quiere? ¿Que el bombín ese, cómo se llama eso? ¿Un bombín? Gorro. Gorro. Ah, para ti es un gorro. Bueno, vale. Con la cinta naranja, sí. ¿Eso cómo que? ¿Qué es tuyo? Sí. Ah, claro, sí. Tú vienes aquí al programa y dices que Marianico, que te ha robado el gorro. Hombre, eso es un poquito fuerte. No te acuso de ladrón, pero es que ese gorro es mío. Pero vamos a ver, yo necesito una prueba de ello. Dame una prueba. No sé. ¿De qué es? ¿De que cómo te llamas? Toñito, Toñito, ¿de dónde eres? de La Coruña. De La Coruña. Tienes que darme una prueba de que ese gorro es tuyo. Porque si no, va a quedar muy mal Marianico y Marianico, que yo sepa, no es ladrón. Con ese gorro salí en varias portadas, ahí la foto mía. ¿Cómo que en varias portadas? Portadas de disco. Ah, que tú cantas. Bueno, toco la guitarra. ¿En un grupo? Sí. ¿Cómo se llama? Heredeiros da Cruz. De Ah. Galicia. ¿Y has salido alguna vez en concierto? Ese es de los calzoncillos. El de los calzoncillos. ¿Y cómo se puede ir con esa pinta? Bueno, hombre, hacía calor. No, siempre tocan calzoncillos para no comerme el coco en lo que me voy a poner para tocar. Ah, oye. Y aparte para lucir mi hercúleo Es cuerpo. una idea que se puede patentar para no decirte ¿qué me pongo hoy? No, claro, ¿Qué me claro. pongo hoy? Y ese gorro lleva 5 años conmigo. Pero yo no veo el gorro por ningún... No, es que en ese vídeo no lo veo. Ah, No sí, está. sí, a mí no me sirve de esa prueba. No. ¿Y qué darías tú por... por encontrarlo? Se supone que sí es tuyo. Ah. Yo tengo un programa de radio en la radio gallega y Sí. ofrecí 100.000 pelas por ese gorro. Por eso ¿Ah, lo sí? tengo yo. Esto me suena. Solo pido esto, que me diga quen ten o gorro e onde vive, nada máis. Solo, totalmente anónimo. Isto, por supuesto, dou miña palabra que esa persona, solo con dicirme eso, 100.000 pelas. Bueno, está Bueno, en gallego, yo lo traduzco si quieres. ¿Y no tenemos por ahí ninguna foto, Pepe? No traje 100.000 ninguna- pelas, ¿no? Una foto donde podamos ver que ese gorro de verdad... Ahí. ¡Ah, hombre! Ah, los calzoncillos son estos, con los que sabes Sí. actuar. De corazoncitos, ¿no? Sí. Sí. ¿Y qué- Sí, es que el gorro y los para calzoncillos conquistar a las chicas, ¿eh? llevan 5 años desde que formamos el ¿Cuántos grupo. años lleva el gorro contigo? 5 o 6 años. Ven conmigo. Esto sí que no me dirás que es un lío, porque que tú pierdas, no sabes dónde, el No, gorro y no, aparezca no. en la cabeza de Marianico el Corto, perdóname, No, pero yo ni pensaba- Sherlock Holmes, ¿eh? No, Espera que no sabemos si estudio todavía. ¿Y las 100.000 pesetas qué? Porque esto no lo he robado. Cuando me enteré por la radio que daban 100.000 pesetas, llevo 6 meses buscándolo. Por toda Galicia, por los monegros, y al final apareció. ¿De verdad que es el suyo?
Me parece ¿Has que traído sí. efectivo o tarjeta de crédito? ¿Qué, chico? Porque reclaman a 100.000 pesetas. Tú lo dijiste. Toma, esa chaqueta no vale 100.000 Te pesetas. doy los calzoncillos también, ¿eh? ¿Los tuyos son de corazoncitos como los de él? Hoy no, hoy no. Hoy son normales, hoy son blancos. No, eso no. Bueno, pues hala. Yo soy el... Por fin, ya eres el mismo. felicidad, ¿eh? Has recuperado tu personalidad. Vale. Por fin puedes pensar. Adiós, niño. Bueno, gracias. Encantada. Chao, mucha suerte. Espera que me va a poner... Y ahora sí, ahora ya, con la personalidad de Marianico, ¿no? Bueno, esa gorra forma parte de la historia también de España.